Latina. (6:40). Quiero refrescar para beneficio de nuestros oyentes una lectura que dimos aquí hace varias semanas atrás, porque lo que estoy viendo en la Asamblea no hace otra cosa en tan solo un día de sesión ordinaria que generar una expectativa falsa. Y me refiero a la llevada y traída Ley 462. La Ley 462 es una ley orgánica. Y escuchen ustedes, amigos oyentes, lo que dice el capítulo 2 del título constitucional que tiene que ver con el órgano legislativo. Capítulo 2, formación de leyes. Artículo 164. Las leyes tienen su origen en la Asamblea Nacional y se dividen así: A, orgánicas, y B, ordinarias. Orgánicas, las que se expidan en cumplimiento de los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 159. B, ordinarias, las que se expidan en relación con los demás numerales de dicho artículo. Artículo 165. Las leyes serán propuestas: 1. Cuando sean orgánicas, A, por comisiones permanentes de la Asamblea, B, por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, C, por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reformas de los códigos nacionales. D, por el Tribunal Electoral cuando se trate de materia de su competencia. Numeral 2. Cuando sean ordinarias, A, por cualquier miembro de la Asamblea Nacional, B, por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, C, por los presidentes de los consejos provinciales con autorización del Consejo Provincial. Todos los funcionarios antes mencionados tendrán derecho a voz en las sesiones de la Asamblea Nacional. En el caso de los presidentes de los consejos provinciales y de los magistrados del Tribunal Electoral, tendrán derecho a voz cuando se trate de proyectos de leyes presentados por ellos. Las leyes orgánicas necesitan para su expedición el voto favorable en segundo y tercer debates de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Las ordinarias solo requerirán la aprobación de la mayoría de los diputados asistentes a las sesiones correspondientes. Y comienzo por este último párrafo. La Ley 462 es una ley orgánica. Esa ley tendrá que ser aprobada, dice este párrafo del artículo 165. Necesitan para su expedición el voto favorable en segundo y tercer debates de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Mayoría absoluta, ¿cuál es? 36 votos o más. Las otras, las leyes ordinarias, podrán ser aprobadas por la mayoría, le dicen también mayoría simple, de los presentes en el pleno al momento que se va a votar. Entonces, veo que ayer, por ejemplo, un segundo que pude ver, el diputado, por ejemplo, un diputado del cual yo tengo la mejor opinión, porque además de ser joven, además de ser la primera vez que llega a la Asamblea, se nota que es un estudiante, que es un diputado que se ha tomado al 100% su labor. Pero lo veo con un patinazo. Pisó una cáscara. ¿Por qué? Porque la dirigencia de los educadores está acudiendo a la Asamblea bajo la idea que le han proyectado a algunos diputados de que vengan acá a la Asamblea para que hagamos la mesa del diálogo sobre su problema y vamos a resolver para que regresen a clases.
Y dice el diputado José Pérez Barbomí, del que yo tengo la mejor opinión, es que los educadores que fueron a mi despacho dicen que si no resolvemos esto y no abrimos la mesa del diálogo, no van a entregar las notas del primer trimestre. Diputado, los educadores no van a entregar la nota del primer trimestre porque no la tienen. Porque no dieron clase, diputado, no caigan en la trampa. No caiga en esa trampa, diputado Pérez Barboni. Y está bien que los reciba, pero no se haga eco de lo que le dicen, porque ellos no le van a entregar las notas al director y el director al Meduca porque no las tienen, y no las tienen porque no han dado clase. Si el primer trimestre se perdió. Entonces, esto se lo digo al diputado Pérez Barboni porque dijo eso en el Pleno, pero oigo a otros diputados también cayendo en el mismo vicio. Un diputado por su propia cuenta no puede proponer derogar o modificar la ley de la Caja de Seguro Social, la 462, porque es una ley orgánica. Y les repito, las leyes orgánicas pueden ser propuestas por las comisiones permanentes de la Asamblea, por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete. En este caso son esos dos, porque la Corte y el Tribunal Electoral no tienen nada que ver con la 462. Pero esos son los que pueden proponer leyes orgánicas. No un diputado a título individual. Y eso es una válvula una válvula de seguridad que pone la Constitución. ¿Para qué? Para evitar que cada vez que un diputado le da la gana de crear un ministerio o de modificar la ley que crea un ministerio, lo haga. Por ejemplo. Entonces, no caigan en la trampa esa. Yo no les cuestiono que reciban a los dirigentes de los educadores, y eso es parte de la labor de los diputados, recibir a los diferentes grupos de la sociedad que van a la Asamblea como caja de resonancia a llevarles sus problemas. Listo, no pasa nada. Pero no caigan en la trampa, ni en la demagogia de pretender generar una expectativa que no es cierta, que constitucionalmente no procede. Y no se dejen engañar con la historia de las notas del primer trimestre. No hay notas del primer trimestre en el sector público, porque no dieron clases en el primer trimestre. La escuela particular tiene todas las notas del primer trimestre, sí, ya comenzaron el segundo trimestre. Y por ahí alguna que otra escuela pública donde no han llegado a paralizar total, a lo mejor tendrán algunas notas. Pero el chantaje de las notas, ¿saben cuál es al final? No es la ley 462, amigo oyente. El chantaje de no entrego las notas del primer trimestre, que no las tienen porque no han dado clase, es: si quieren las notas del primer trimestre me tienen que pagar los días que no he trabajado. Eso es, para que estemos claros. Y los diputados no pueden caer en esa trampa, porque además los diputados no son quienes pueden resolver el problema de que a los educadores les paguen o no les paguen. Ese es un tema administrativo que compete única y exclusivamente al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Educación. Los diputados en eso no tienen nada que ver. Fíjense que más tendría que ver la Corte Suprema de Justicia. Porque si unos diputados, que entiendo que lo han hecho, han recurrido ante la Corte para demandar la decisión administrativa del no pago, ahí entonces sí es verdad que hay que esperar qué dice la Corte, si es legal o no, que no se les pague porque no han trabajado. Pero esa historieta de que no entrego las notas, que reitero una vez más, no las pueden entregar porque no las tienen, porque no han trabajado, se reduce a: páguenme los 2 meses que no me han pagado. Y hasta ahora, hasta donde puedo saber, ya hay escuelas que están restablecidas a muchísimo más del 50%, porque ya saben que no les van a pagar. Salvo que la Corte dijera otra cosa, y ahí sí nos volvimos locos todos.
porque yo no entendería cómo la Corte puede emitir un fallo diciendo que les paguen si no han trabajado. Eso no lo entendería, pero bueno, no nos olvidemos que estamos en Panamá. No podemos caer como sociedad, y menos aún los diputados, en ese chantaje falso. Si no me entregan las notas, no nos sentamos a dialogar. Si no entregamos las notas, si no nos sentamos a dialogar. No entregamos las notas si no hablamos de la derogatoria de la ley 462. Falso porque no las tienen, y no las tienen porque no lo han trabajado. Si no han trabajado, no han puesto pruebas al estudiante para tener notas. Es que cuando regresamos, entonces cuando regresamos, esa es otra discusión. Porque lo que se les ha dicho, vayan a trabajar y después seguimos hablando. Mientras no vayan a trabajar, no hay nada de qué hablar. Sería un error, y va a ser un error en el que están incurriendo varios diputados. Y por eso me sorprendió escuchar al diputado Pérez Barboni con ese argumento, haciéndose eco de los educadores. Porque no hay forma de justificar pagar lo que no se ha hecho. Y ojo, que el Meduca todavía no ha hablado de la reformulación del calendario escolar. Porque yo asumo que todas esas escuelas públicas que no han dado clases darán clases hasta enero o febrero. Asumo. Porque mentira que ahora van a pasar el segundo trimestre. Tienen que empezar por donde no han comenzado. Tengamos cuidado, amigos oyentes. Yo no discuto ni cuestiono el que haya sectores que reclamen revisar la ley 462 o derogarla. Ese es el derecho que ellos tienen. Pero no vengan con la mentira de que no vamos a entregar las notas que no tienen, porque no lo han trabajado, si no nos sentamos a dialogar. Esto fue El Profe Opina.